Buenas tardes con todos. Ya, a ver, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos básicos de instrumentación y control. Los integrantes de mi grupo son Cubascano Rubén, García Mora Daniel, Ovalle Suyón César, Pobes Mendoza Javier y quien les habla Ramos Aguirre Patricia. Siguiente, compañero. Y bueno, pues al final tenemos un invitado que nos va a dar un feedback de todo lo que vamos a explicar el día de hoy. Introducción a la instrumentación. Bueno, el constante desarrollo de la tecnología y ciencia de los instrumentos ha incursionado en el ámbito petrolero en los últimos tiempos, con el fin de fortalecer sectores industriales mediante la instrumentación, sistemas de control y automatización de los procesos industriales bastante sofisticados e inteligentes que de una u otra manera optimizan la producción. Siguiente, compañero. Definiciones y conceptos. Bueno, como ítem número 1 tenemos instrumentación, que sabemos que es el conjunto de ciencias y tecnologías mediante las cuales se miden cantidades físicas o químicas con el objetivo de obtener información para su evaluación o actuación sobre los sistemas de control automático. Sistema de medición. Bueno, es un conjunto de elementos que forman un instrumento capaz de convertir una variable física en una señal. La señal es aquella muestra física que se puede ser medida, ya sea variable o constante en el tiempo. Como ítem número 4 tenemos indicadores que poseen una escala para expresar la equivalencia de los datos al operario. Pueden ser manómetros, tensiómetros, entre otros. Ítem número 5 tenemos transmisor, que en el campo de la instrumentación y el control es un equipo que emite una señal, código o mensaje a través de un medio que está conectado al sensor mediante conductores eléctricos. Como en controladores, sabemos que es aquel instrumento que compara el valor medido con el valor deseado. En base a esta operación, calcula un error para luego actuar con el fin de corregir el error. Transductores. Sabemos que reciben una señal de entrada en función de una o más cantidades físicas y la convierten modificada a una señal de salida. Y por último tenemos precisión, que es la capacidad de un instrumento de entregar el mismo valor para la magnitud medida a realizar varias mediciones en unas mismas condiciones. Siguiente, compañero. Bueno, vamos a poder explicar lo que son los sensores. Siguiente, por favor. Primero, definamos qué es un sensor. El sensor es un dispositivo físico capaz de transmitir la señal eléctrica medida de una variable real hacia el mundo lógico. Esta es transmitida en señales, como les acabo de mencionar, mediante impulsos, puede ser en voltaje o corriente. El tamaño de un sensor varía, depende a qué tipo de actividad va a realizar. Y vamos a pasar a explicar los criterios de selección de los sensores. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, para elegir un sensor nos vamos a basar en 5 criterios. El primero de ellos es la exactitud. ¿Cómo definimos la exactitud? Es el grado de error que puede tener un instrumento al realizar una medición. Para procesos complejos se requieren instrumentos o sensores que tengan una exactitud muy alta, es decir, que los valores de los errores tiendan a cero. Como segundo criterio tenemos a la precisión. La precisión es cómo va a medir el sensor la variable que tiene el proceso. Esta precisión tiene que ser alta, ya que no tiene que generar valores aleatorios de la medición en los sensores.
Como rango de funcionamiento tenemos que el sensor tiene que ser adaptable a qué ambiente va a estar expuesto y a qué actividades va a realizar. Por ello, el rango de funcionamiento generalmente debe ser amplio y preciso en todo momento, por lo cual la velocidad de respuesta es el sensor en qué tiempo emite o mide una señal del mundo real y es capaz de trasladarlo a la variable lógica en impulsos o en señales eléctricas. De calibración, el sensor primordialmente tiene que ser un sensor fácil de calibrar para el operario, para poder así reducir los tiempos de mantenimiento y otros. Fiabilidad. El sensor tiene que ser altamente fiable, es decir, que no debe presentar fallos frecuentes durante el funcionamiento en planta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, de acuerdo a esto tenemos diversos tipos de sensores en industria, como presión, de temperatura, las termocuplas, de velocidad, conductividad y otros. Todos estos sensores se encargan de medir las variables reales. Las más principales, por ejemplo, en termocuplas tenemos los PT100, que son sensores capaces de transmitir temperatura y mandarlo en señales de miliamperios. Siguiente, por favor. Buenas tardes, me llamo César. Buenas tardes con todos. El día de hoy les hablaré un poco de qué son los actuadores, ¿no? Bueno, los actuadores son elementos que transforman la energía de entrada de alimentación a una energía de salida. Estas son útiles para realizar una acción, ¿no? Bueno, se utilizan en aplicaciones que necesitan fuerza, movimiento, estabilidad, control de fluidos, entre otros, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, los actuadores neumáticos. Bueno, como bien estamos observando en la imagen, vemos un brazo que está sujetando una pesa, ¿no? Entonces, los actuadores tienen un funcionamiento análogo a los músculos del cuerpo humano. Están diseñados para cumplir funciones específicas, ya que son el medio físico, se podría decir, los cuales se ejercen en un control de proceso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué actuador escoger? Tenemos los actuadores como el motor, la válvula solenoide, el émbolo neumático. La selección de estos se hace según las aplicaciones. Es necesario conocer el tipo de control de proceso, por ejemplo, la interrupción, la regulación, la alarma o rotación, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tenemos, por ejemplo, motores paso a paso, motobomba, la resistencia, los zumbadores. Para implementar los actuadores se deben considerar las condiciones de operación, ¿no? Teniendo en cuenta los requerimientos de consumo, ¿no? Cada actuador se alimenta con diferentes señales, ¿no? Y se clasifican según su aplicación, por ejemplo, el movimiento rotacional, los fluidos, las alarmas, eh, etcétera, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Actuador de movimiento rotacional. Bueno, estos actuadores se caracterizan por ser necesarios en procesos de movimiento, perdón, y desplazamiento o transporte de carga, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los actuadores con fluido. Por ejemplo, hay procesos en los que se requiere desplazar una sustancia líquida de punto a otro punto, de un punto a otro punto, ¿no? En esta familia de actuadores se encuentran las motobombas, las electroválvulas y entre otras, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en aplicaciones térmicas, existen actuadores que convierten la energía eléctrica en energía calorífica. Eh, neces- Son necesarias para muchos procesos industriales, ¿no?
Entre ellos se encuentran las resistencias de calentamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una aplicación, bueno, hay procesos en los que se requiere algún tipo de mensaje al finalizar una tarea o acción, ¿no? Al llegar a un límite para generar una advertencia de peligro, ¿no? Esta familia de actuadores se incluyen los zumbadores y los pilotos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los motores paso a paso. Son motores de presión que giran, perdón, de precisión que giran a ángulos pequeños cuando se alimenta a una secuencia de impulsos eléctricos, ¿no? Aplicaciones. Aplicaciones de estos se requieren movimientos, donde se requieren movimientos rotacionales, por ejemplo, en una impresora y etcétera, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La válvula es el elemento de control donde pasan los fluidos. Al activarse, permite el paso o bloquea al desactivarse, ¿no? Está compuesto por una bobina, un vástago deslizable, el cual se encarga de bloquear el paso de los fluidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno. Sobre los tópicos de control asistido por computadora. Siguiente diapositiva. Bueno. El control asistido por computadora consiste en tomar un conjunto de señales físicas y convertirlas en señales eléctricas y digitalizarlas de manera que se puedan procesar en algún procesador. ¿En qué beneficia el control asistido por computadora? Bueno, a una mayor seguridad, ya que este da la acción de corrección y activación de alarmas es casi inmediata. Siguiente diapositiva. Bueno, y lo más importante que hemos podido ver es el control supervisorio remoto SCADA, que es un sistema capaz de obtener y procesar información de procesos industriales de manera remota. Esto quiere decir que nos va a permitir supervisar simultáneamente procesos e instalaciones industriales desde cualquier parte del mundo. Y la instrumentación virtual, bueno, este es un área de la ingeniería en la que se busca obtener dispositivos para regresar diferentes variables físicas, y la forma más común de instrumentación virtual consiste en una computadora con una tarjeta de adquisición de datos análogos y digitales. Siguiente diapositiva. Listo. Finalmente, les hablaremos sobre los instrumentos industriales. Los controladores. Los controladores, como bien dice su nombre, se utilizan para controlar diferentes tipos de procesos y fundamentalmente sería el orden que tendría un actuador, un sensor y un controlador. Este controlador tiene un sistema antiperturbaciones y este mismo controlador va a leer la variable de control para poder obtener una variable salida. Listo. Estos controladores actúan de dos diferentes maneras, lazo abierto y lazo cerrado. ¿Qué quiere decir un lazo abierto? Un lazo abierto sería las señales que entran hacia un controlador y este se amplifica para ser llevada hacia la planta o proceso en el cual se está trabajando. En un lazo cerrado, estos controladores tienen un elemento de realimentación para que puedan leer mejor las variables y puedan tener un mejor sistema de control. Los modos de control existen cuatro. El modo de control on-off, que sería totalmente apagado, totalmente encendido. El control proporcional, que sería P. El control PI, que sería el proporcional integral. Y el controlador PID. Estos cuatro controladores, como se pueden ver en las imágenes, sería su lógica de control. Luego, los criterios para elegir un controlador en cierto tipo de planta se basan en el error, el porcentaje de error que mejor sería que sea en más o menos 0.5, inclusive también en dónde va a trabajar, porque existen plantas como, por ejemplo, unas máquinas de vapor que trabajan a grandes temperaturas. Esto podría afectar también el tipo de controlador. Y la transmisión de señales para que no interfiera con el proceso. Para sintonizarlos, existen tres métodos que hemos usado, que sería el método de tanteo, el método de curva de reacción y el método de ganancia de límite. La tabla que se muestra serían los valores que se obtienen en un método de curva de reacción. Finalmente tenemos la aplicación.
como ya he mencionado antes, las aplicaciones de los controladores están en casi todo tipo de procesos, todo tipo de plantas, para que puedan ser controladas. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, y como invitado tenemos al señor Richard. Señor Richard, muy buenas tardes. Hola, aló, Sí, sí le escuchamos, señor Richard. Buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Richard Ramos, eh, soy electricista industrial, acabé en el Instituto de Senati. Me alegra mucho escucharlos a todos los compañeros y quería hacerles unas preguntas. Eh, ¿Cuáles son las medidas industriales que ustedes van a usar en la industria? Bueno, como medidas industriales, se podría tomar dependiendo del tipo de instrumento con el que se trabaja, ¿no? Por ejemplo, hay instrumentos que trabajan con señales analógicas y otros instrumentos que trabajan con señales digitales, y el rango de estas va dependiendo también de la fabricación. Por ejemplo, bueno, generalmente algunos sensores trabajan con una señal de salida de 4 a 20 miliamperios, pero otros también trabajan con tensión. Incluso también existen termocuplas que trabajan con resistencia para que pueda haber una salida de tensión. Estaría muy bien. Y otra pregunta más quería hacerles, compañeros. ¿Cómo ustedes, cómo identifican los instrumentos? Bueno, los instrumentos se identifican de acuerdo a su hoja de datos que tienen y es de cada marca, ¿no? De cada marca, de cada modelo, en la hoja de datos nos muestran todos los datos principales y específicos de los instrumentos como niveles de tensión, la frecuencia a la cual trabajan, los rangos de funcionamiento o los rangos de tolerancia. Y bueno, eso es todo. También algo para añadir a esa pregunta, podemos identificarlo con los tags, ¿no? Porque cada tag sirve para poder identificar, por ejemplo, el sitio donde está posicionado cada instrumento, ya sea en un plano, ¿no? Correcto, compañeros. Es muy importante el tag, nunca se olviden. Siempre hay que señalizar. El tag es muy importante. Bueno, muchas gracias por tu participación, señor Richard, y también gracias a todos los participantes que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, a todos, de mi parte y parte del grupo, muchas gracias a todos. Igual, ya saben, gracias, gracias por su participación. Gracias, eso fue todo. Muchas gracias. Esa sería toda la presentación. Cuídense, hasta luego, tengan buen día. Muchas gracias.